Y yo, pues sin más, le cedo la palabra a mi amigo Jesús Marín. Con segunda. No, directo. Buenas tardes. De alguna manera soy casi cómplice de este acto porque me parece que hará unos 15 días por ahí, o más. Un mes nos encontramos, me encontré yo con Joaquín en la plaza del ayuntamiento, estaba hablando con él y se acercó el omnipresente Antonio y coincidimos los tres, nos presentamos, nos recordamos si nos conocíamos o no nos conocíamos y al final yo me fui y a la semana me entero de que lo había comprometido para una conferencia sobre total y encima después me llamó a mí para que te presentara. Así que en aquella surgió en la plaza, surgió con contubernio, nació esto. Bueno, en definitiva, buenas tardes y voy a leer una cosilla que he preparado, porque Joaquín es un buen amigo con el que he podido charlar y dialogar de lo divino y de lo humano, y él sabe por qué lo coge. Nos conocimos de maestro en Federico García Lorca, en el año 82 por ahí. Y desde entonces nos hemos reencontrado muchas veces, pero la gran mayoría de las veces para hablar de Bellavista, que es su barrio. Yo creo que ese es un poco el eje que va a vertebrar toda la actividad de esta tarde. Y hace unos días me mandaba un vídeo sobre el acto de presentación del cartel conmemorativo del centenario del nacimiento de Bellavista. Se plantó en el Ayuntamiento de Sevilla, porque Bellavista pertenece a Sevilla, ahora hablamos, y le plantó al alcalde en el salón de pleno a 140 o 150 personas para presentar el cartel y el logotipo de la celebración del centenario del barrio de Bellavista. Él está volcado en cuerpo y alma a ese centenario, junto con sus vecinos, con los vecinos, porque ellos son los vecinos, el motor y los protagonistas de esta celebración. En el acto comentaba Joaquín, solemnemente, muy bien etiquetado, decía que en la vecindad recae toda la fuerza, porque la vecindad es un escudo protector ante la adversidad. Él sabría qué quería transmitir con ese mensaje, ahora lo hablaremos, ¿no? Pero que yo lo entendí porque tener 150 personas en un salón de pleno no es una tarea fácil de montar y estaba demostrándole al ayuntamiento la fuerza que tenía ese barrio, porque históricamente ha sido un barrio de lucha, un barrio de compromiso, de movilizaciones, y esa era la expresión más clara de esa singularidad del barrio. Él, por su barrio, ha sido testigo de muchas de esas luchas, comprometido y participando de manera muy activa y significativa en los movimientos culturales, no voy a entrar en los movimientos sociales, en los movimientos vecinales. Él es una persona culta, yo diría que erudito, de una gran sensibilidad y que ha escrito mucho sobre distintos asuntos, principalmente de la historia de su barrio. Un barrio que el año 1937, diríamos segundo año triunfal, va a arrancar con un antes y un después, porque Bellavista en ese año deja de ser una zona perteneciente a Dos Hermanas para pasar a depender del Ayuntamiento de Sevilla territorial y administrativamente. Eso sabe él y ha escrito bastante, y yo creo que hay que comprometerlo para que nos venga a contar esta historia en otras ocasiones. A pesar de esta segregación por decreto y por interés militar, Bellavista y Dos Hermanas seguimos estando vinculadas. Nada más que hay que mencionar algunos topónimos como la Venta de la Salud, la Venta de Antequera, la colonia penitenciaria de los Merinales, Barranco, la Cañada Real Armada, la carretera vieja entre Sevilla y Cádiz, el Hospital de Balme, Cortijo de Cuarto, Fuente de Rey, Uralita, que a los que tenemos cierta edad,
Puralita fue un símbolo de lucha obrera importantísimo en el franquismo. En definitiva, luchas vecinales, luchas políticas, un barrio obrero. Pongo aquí algunos ejemplos de Hormigo, de Balosa y de Joaquín, porque él ha mamado toda ese de los dos. ha mamado de los dos. Bueno, y allí se ha criado y allí vive Joaquín, una persona de profundas creencias que le ha permitido un compromiso vital con los más sencillos y con los más precarios. Un ciudadano emprendedor que dejó la escuela después de 7 años de ejercer y se convirtió en empresario del sector de la nutrición y de la medicina alternativa, o no sé cómo definir el negocio. Bueno, con puntos de venta en varios sitios de Dos Hermanas y en la propia Bellavista y no sé si en otras localidades. Maestro, escritor, investigador, historiador, hombre de creencias profundas cristianas e islámicas. No sé si es cierto. Y bueno, podíamos, de las cosas que él me ha comentado, una de las cosas que me ha llamado mucho la atención es que fue un colaborador de un encuentro. En su juventud anduvo por ahí en los concilios de jóvenes de Taizé, en Francia, fue de alguna manera culpable o comprometedor de un encuentro del hermano Roger de Taizé, Roger Schur, y el cardenal Bueno Monreal, que fue presidente de la Comunidad Cristiana de Bellavista, que se comprometió con la teología de la liberación, en fin, un listado de compromisos que no hay por qué relatarlo ahora. Él, sigue siendo colaborador prácticamente de plantilla de la revista cultural de Dos Hermanas, en la que escribe desde el año 82. En la revista del año 18, que por cierto coincidimos yo con un artículo sobre cerámica y tú uno sobre los arcos de herradura, objeto de esta conferencia, en el año 2018. Se trata de una propuesta llamativa, ya que, como sabemos, esta tipología de arco apenas está presente en nuestro patrimonio arquitectónico. Por otro lado, no tenemos tampoco evidencias notables de la presencia islámica en Dos Hermanas, más allá de la existencia de algunas arquerías transformadas posteriormente en haciendas de olivar. Quizá los topónimos de una familia musulmana que vivió y ejerció su poder en Sevilla durante el siglo XIII, principalmente los Ibn Haldún, los Bijaldón para nosotros, esos pagos que tanto nos suenan en la zona de la Torre de Doña María, de la hacienda de Doña María, donde la leyenda situaba a la amante del rey Pedro I, María de Padilla. O quizás nos suena también Bujalmoro, que sea una referencia topónima más clara, vinculada a un pasado musulmán, casi visigodo, porque aunque sin presencia de restos arqueológicos y arquitectónicos notables, allí está documentada la existencia de una antigua ermita capilla visigoda fundada por el obispo Honorato, dedicada a los santos cordobeses Fausto, Genaro y Marcial. Se conserva una placa con inscripciones encontradas en esos terrenos de Bujalmoro y se encuentran en la Biblioteca Colombina. Quizás también el desaparecido arco en el patio de la hacienda de Ibarburo, de alguna manera ha sido el culpable un poco de esta conferencia, cuyas dovelas han estado tiradas por el suelo y cubiertas de maleza hasta hace años. No sé si queda alguna. Tú que vas mucho por Ibarburo. Ahí hay mucho... Yo las he visto tiradas en el suelo, pero bueno. En el año 17 estaban en eso. Sí, pero que no sé si siguen, porque eso no se lo lleva nadie. Porque eran trozos de arenisca. ¿No? Después hablaré. No obstante, seguimos teniendo una referencia visual de esta tipología de arco a medio camino entre Dos Hermanas y Bellavista, que es la portada de la hacienda de Doña María, la famosa portada por donde pasa nuestra romería hacia Valme. Una construcción de principios del siglo XX, de estilo neomudéjar, muy desarrollada por el regionalismo, pero en fin, construida por el mismo arquitecto que construyó el pabellón de Marruecos para la época del 29, ahí por donde está la clínica de Fátima.
Por cierto, este arco, lo digo por las luchas que mantenéis en relación con el patrimonio, está en claro peligro de desaparecer al quedar deslocalizado por la cercanía de la carretera de la S40 y después porque la hacienda se ha convertido en una instalación de ferias y eso, y aquello no pinta nada, y me consta que por parte de algunos colectivos se están interesando por evitar que la tiren o que se caiga y si pueden cambiarla de sí. Pero bueno, dicho estos comentarios previos, gracias Joaquín, nos vamos a ver más a menudo porque seguro que vamos a participar en el centenario de ese maravilloso barrio de Bellavista. Muchas gracias. Jesús. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Creo que hay un hueco en el recorrido de la historia de dos hermanas para seguir construyendo historia, escribiendo historia e investigando historia. Ya sabéis que don Pedro Sánchez Núñez, junto con Antonio, el profesor de Araujo, han editado un libro de 500 o 600 páginas dedicado a la historia de dos hermanas y no se le escapa detalle. Pero yo creo que se pueden hacer otras lecturas y creo que hay que hacerlas. Hay que hacerlas para recuperar líneas que toquen nuestra vivencia, nuestra historia común. ¿De dónde nace este artículo? Porque la base es un artículo que podéis encontrar en la revista de Cultura del Ayuntamiento del año 2018. Entonces también yo le pasaré el PDF a Fran, a Antonio, para que lo divulguen y no tengáis que ir a la biblioteca a captar las páginas. Os llegará el texto básico. Hay comentarios que yo he añadido al artículo, que son los últimos encuentros que he ido haciendo, tanto bibliográficos como arquitectónicos. Empezamos con un preámbulo, y es Oripo. ¿Y qué tiene que ver Oripo con lo que vamos a hablar? Pues la moneda de Oripo contenía un toro. Yo le he acompañado de este verso de Miguel Hernández, también puesto con sentido en el que reivindicativo dentro del contexto de la revista cultural. No soy de un pueblo de bueyes, soy de un pueblo que embargan yacimientos de leones, desfiladeros de águilas y cordilleras de toros con el orgullo de las. Me parecía, como introducción o motivación del artículo, para enlazar con lo que después hablaremos, me parecía un motivo interesante. Y el toro es un elemento de civilización tartésica. No tiene connotaciones animalistas en este contexto. No podemos excluir el toro. Y yo últimamente he acuñado una frase que dice: ni Palestina es de la izquierda ni los toros son de la derecha. Es un palestino cuestión de corazón y de conciencia y de compasión con la gente que está pasando, lo que está pasando allí. Y los toros no podemos dejárselos a la gente que lo han tomado en sus manos, porque ha sido siempre un elemento de cultura popular. Después cada uno se pronunciará, yo no voy a entrar en el debate, pero creo que esta frase, y por eso lo puse el toro, porque después en el árbol de herradura vamos a encontrar su presencia en la última etapa, sobre todo en la etapa de recuperación. Llevar nuestro pensamiento a la entrada más que semicircular del arco de herradura es dar un paso en historias que se hunden en lo antiguo. Más que semicircular, esto es importante, más que semicircular, o sea que el arco de herradura rompe el semicírculo. Y cuando digo antiguo me refiero a tiempos míticos,
a los tiempos hercúleos, de aquella cultura de piedra que dejó restos esparcidos por el territorio común desde la cueva de Tánger a Finisterre, inundando todo el territorio de Iberia. Me refiero a toda la época megalítica y a las tumbas en piedra que van desde la cueva de Hércules de Tánger hasta Finisterre, la torre de Hércules de Galicia. Y en medio está la península ibérica regada de monumentos megalíticos y de tumbas en piedra. Y digo esto para que después, cuando hagamos el análisis de la procedencia de esta tesis que vamos a presentar hoy en el centro de la conferencia, veáis la relación que existe con esto. Porque indagar en el origen y significado de este arco es desgranar la pervivencia en el tiempo de un modo propio de expresar una verdad que no se somete al canon romano, al canon de Vitruvio. Este es el otro asunto. Cuando hablemos del arco herético, ¿por qué es herético? Es herético porque no está dentro del canon que se definió dentro del pontificado máximo de Augusto, que Vitruvio define un canon arquitectónico. Y en ese canon arquitectónico no entraba otro arco que el arco de medio punto. No entraba otro. Y esto después fue tomado por ideologías posteriores y posteriores a la guerra civil. Es un tema que tiene mucha enjundia. Hablar del arco de herradura para mí no es describir solo su geometría, o lo hemos encontrado aquí. Quiero que vayamos, esto es solo la entrada, estamos hablando del terreno. Aparece como un elemento prerromano que navega en el tiempo y cuando las condiciones han sido propicias se muestra triunfante. Y esto ocurrió en un periodo en el que estuvo proscrito, o sea, fue prohibido. Ustedes lo habéis observado en muchas de las visitas que hayáis hecho a los monumentos de carácter entre comillas islámico. Yo no lo defino como arco islámico, ya veremos por qué. Pero entre 1478 y 1834 este arco estuvo prohibido. No podía usarse. La Inquisición lo había prohibido. Era anatema. La otra causa por la cual es herético. La gente que pudo usarlo se usó de una manera muy somera en la cadena de iglesias mudéjares de Sevilla, en una forma que es la misma que se emplea después en el siglo XX en la reconstrucción de la hacienda de Doña María, el arco túmido, que es ojival aplastado con un poquito de remate al final de herradura. Pero estamos hablando, esas iglesias se construyen entre el siglo XIII y XIV sobre antiguas mezquitas, y entonces después de esta fecha es cuando viene a usarse. Circunstancias estas a las que el solar de las hermanas no fue ajeno. Es decir, aquí también, una vez que pasa el siglo XIII y aparece la prohibición, no se vuelve a usar hasta el siglo XIX-XX. O sea que ese periodo estuvo vigente también en Dos Hermanas. El arco de herradura, vamos a ir siguiendo por capítulos, el arco de herradura de Ibarburu. Antes había una introducción solamente para mostraros tres arcos de herradura. Uno que le llaman visigodo, y yo ahora voy a demostrar que no era visigodo, que es anterior a los visigodos. Otro que le llaman el arco islámico, vamos a llamarle de herradura califal, tampoco es islámico. Y el otro es el tumido. Yo creo que su construcción, el arco de herradura clásico, por llamarlo, tiene el mismo centro con dos radios diferentes y son dos circunferencias que van en paralelo. Y lo observáis. El arco califal tiene dos centros distintos con dos radios diferentes para construir una apertura más ancha en la parte de la clave del arco arriba. Y esa se va menguando hasta que se encuentra con las columnas. Y el otro es el túmido, que es la intersección de dos circunferencias y tiene también su construcción. Entonces, vamos a hablar del arco de Ibarburu,
porque este es un ejercicio que nos ha traído aquí, como dice Jesús, y que del cual vosotros, la gente que está en la asociación, creo que tiene que tener pues cierto interés de conocer, y también si pudiéramos recuperarlo. Siendo Ibarburu una de las haciendas de más reciente construcción, 1748, en contraste con otras que se instalaron sobre alcarias, torres, forts o curts de épocas anteriores, esta, por los juegos de la historia, contuvo un arco de herradura de los más bellos y original del municipio. Y digo contuvo porque esto que escribía yo para la revista de 2018, en 2017 cuando lo visité, el arco de herradura estaba destruido. Esto es lo que me encontré. ¿Y cómo encontré yo esto? Cuando se planifica la variante de Bellavista y la carretera que iba a los Palacios tiene una subida, yo cada vez que subía veía la parte de arriba del arco. Yo estaba intrigadísimo de aquí. Ahí tiene que haber algo. Yo no sabía lo que había. Ahí tiene que haber algo. Pero vamos, a base de verlo y de decir tiene que haber algo, un día me decidí y me fui a buscarlo. Y entré y me encontré esto. Entonces, ¿qué hice? Pues, aparte de escribir, de empezar este artículo y buscar la relación de otros arcos que pudiera haber en el municipio de Dos Hermanas, lo que hice una instancia, la pasé por registro y le dije al ayuntamiento, vamos a recuperar el arco y vamos a ponerlo en una rotunda. Estaría precioso, no ahí, sino estaría dando un significado. Si se reconstruyera la hacienda sería otra cosa, pero no se va a reconstruir. Entonces, eso papel mojado. Eso papel mojado, ni respuesta. Le dejé todas mis referencias para que pudieran contestarme. Ni respuesta. ¿Cómo llegó este arco a presidir el patio del señorío de Ibarburu? Puesto que era una pieza que era importada. Justamente cuando yo estudiaba esto, en 2017, tuve la suerte, porque así los arcos que estoy datando tienen una certificación científica, entre comillas. Pues aparte, se presenta, el ayuntamiento presenta este libro, que tendréis mucho, porque los que fuimos allí nos lo regalaron, y a mí me interesó porque yo tenía noticia cuando don Pedro del ayuntamiento me manda que van a presentar este libro, yo estaba allí el primero para recoger un ejemplar. En este libro hay muchos datos interesantes de patrimonio de Dos Hermanas, que pueden ser recuperados y que pueden ser analizados y que pueden ser estudiados. Pero uno de ellos, y que analiza realmente, es el arco de herradura. Y dice, y un capitel compuesto de piedra franca utilizado para sostener una de las impostas de un arco de herradura almohade procedente de Marchena, colocado en el jardín del caserío de la finca. Esto lo refiere, por lo cual los estudiosos y catedráticos estaban datando que ese arco que había importado desde Marchena el marqués de Pitman tenía una procedencia almohade, con lo cual yo lo he colocado en primera instancia, porque tenemos otro hecho almohade que también está constatado en el catálogo arqueológico y artístico. Este trabajo se hizo en 1949, aunque se presentara aquí el facsímil en 2017, pero los datos ya estaban catalogados de 1949. Había un trabajo hecho desde la Diputación de Sevilla para catalogar el patrimonio cultural, tecnológico y artístico de Dos Hermanas y su provincia. ¿Qué es lo que nos resulta de este arco? Nos resulta algo extraño. Nos resulta algo extraño que si observáis, por lo que conozcáis, el arco de herradura nunca tiene dos columnas de esa altura. Es un pastiche. El arco no. ¿Cómo está colocado? ¿Y cómo está colocado? Pues está colocado sencillamente porque era la altura que necesitaba y buscaron dos columnas, que quedan allí rotas algunas, trozos, para que el paso y la visión del arco fuese desde el patio del señorío, cuando se sentaban sus invitados, decían, mira qué arco me traído de
una chena y vacilar, pues ya, un poco. Y vacilar. Bueno, esto es. ¿Qué vamos a ver? Yo puedo pensar que sí, si ellos lo dicen, yo también, porque a mí me reafirma en la tesis de que es uno de los primeros arcos, aunque no sea construido en Dos Hermanas, que se instaló en el siglo XVIII en la hacienda de Ibarra. Después de este arco, que vosotros, y con todo lo dicho, si alguien se atreve a saltar allí y buscar la manera de extraer las piezas que queden, pues yo voy con el que sea a coger esto porque me da una pena y entregarlo en algún sitio que pueda ser recuperado. Porque esto sí que es una pena. Es una pena la hacienda, todo lo que conocéis. Yo cuando estuve en patio y póstilo estaba completo, la torre de la prensa estaba, la prensa completa, todo, yo vi, pero ya aquello, el mismo día que yo fui a hacer la fotografía había uno llevándose rejas, arrancando rejas. O sea que lo que no se habrán llevado en estos años. El segundo elemento que estudiamos fue el ajimez de la torre de Quintos. También está recogido los planos. La foto es mía, la de la torre donde se ven los dos arquitos, pero los planos que se adjuntan son de este catálogo. Están realizados por los estudiosos que hicieron el arte. Esta atalaya, edificada en el siglo XIII, vendría a ser la más antigua conservada en buen estado entre las torres Bug, como pasaron del árabe Bojaldó, Bijaldó o Bujeldó. Estas torres llenaban el municipio con carácter defensivo de avistamiento y comunicación. Quintos, un lugar poblado de antiguo, en cuyas inmediaciones, y esto está en la historia de Quinto de don Pedro Sánchez Núñez, los andalusíes repelieron a los normandos cuando se dirigían a hacer una razzia, a conseguir botín hacia Utrera. Entonces, el emir de Córdoba mandó un destacamento que pudo, en ese punto está certificado que fue el encuentro, y los andalusíes vencieron a los normandos y los pusieron ya de salida de todo lo que habían realizado en la Sevilla del siglo IX. Pero hemos acampado en Monte Quinto para hablar del ajimez de doble arco de herradura geminado que se abre en la planta segunda de la torre. En la obra citada, del catálogo que estamos hablando, hace un estudio de las propiedades del repartimiento. Es muy interesante porque desde que se conquista por Fernando III y se hace el repartimiento de la ciudad, está referenciado todo el paso de propiedad en este estudio. Desde Isbilia, desde que era Isbilia tras la conquista, y al final se conocía dividido en tres espacios: Cortijo de San Clemente, Cortijo Grande y Cortijo Nuevo. La torre que contiene nuestros arcos está en el cortijo amurallado de San Clemente. Conserva este nombre por la donación que hizo Alfonso X al convento de San Clemente de la Real de Sevilla. Dice el texto mencionado: el muro de levante se abre un interesante ajimez formado por dos arcos de herradura peraltada de torpe trazado, encerrado en un alfil y que apoya en un cimacio con perfil de capeto en una columna con capitel corintio de tipo normal. Eso es observable en sus propios planos. Más cerca también se puede observar si se pudiera entrar a visitarlo. ¿Qué quiere decir de torpe trazado? En mi percepción quiere decir que han podido ser retocados, cambiándose su trazado circular por el de peraltado, por lo cual decía que si observáis todos los arcos, muchos arcos tienen cortada la forma de herradura final, arco que estaba en la propia puerta del León de Sevilla. Observarla como es un arco de herradura apuntado y está cortado para que no cierre la herradura. ¿Esto por qué? Sencillamente porque la manera de romper
esta tradición antigua de hacer el arco de herradura no convenía a los poderes que estaban conquistando los terrenos del sur de la península ibérica. De todas formas, aún así, como están, un poquito así para arriba, no son de herradura completo, de todas formas sí han atravesado los siglos, que ya es un valor. Es decir, que hayan permanecido desde que se hicieron, aunque sean un poquito retocados, en su torre hasta hoy. Estamos hablando pues, de 1198, 1200, que podría haberse edificado la torre, si en el principio del siglo XIII hasta el siglo XXI. Ahí están, en su sitio. Y esto es maravilloso. Es una de las maravillas del arco de herradura, es que permanece en el tiempo, por alguna razón. Y después vamos a pasar a hablar de los arcos de la ermita de Alcalá. Este es unos planos que son muy bonitos, que están allí en la hacienda de Pinto ahora. Pero vamos a hablar de los planos de la ermita. Todos sabéis que fue un poco, y todos sabéis que la familia Montpensier fue la que restauró, edificó, porque se había recaído la ermita varias veces, pero en la forma actual que tiene fueron los duques de Montpensier. Y ahí le colocan una jineta de arco de herradura. Para eso yo tengo una cuestión. Han de pasar 6 siglos de nuevo para que estas formas de arquitectura vernácula se utilicen de nuevo en la decoración de fachadas de edificios religiosos y civiles. Es conocido que el primitivo oratorio que contuvo la imagen fernandina, imagen de la Virgen de Valme, en los pagos de los llanos de Cuarto, cayó en ruina y en 1667 se reedificó después de la explosión de un molino de pólvora en las inmediaciones. Pero es en el siglo XIX y en concreto en 1859 cuando se edifica con la forma actual. Es decir, que es a mitad del siglo XIX cuando la ermita y sus arcos son puestos. El trazado clásico de su Ajimez, que yo, como cualquiera que se dedica a esto, va y ve, y dice, pues, arcos de herradura en la ermita, estarían ahí, se habrían caído cuando se destruyó el edificio y lo han recolocado. Pero mi tesis es que no existían, que fueron construidos de nuevo y que fueron puestos ahí por el duque de Montpensier. ¿Y qué interés tenía el duque de Montpensier para colocar 2 arcos de herradura ahí? Tenéis que saber, el duque de Montpensier es una historia de España. Menudo. Ayer mismo, motivando a mis amistades a leer un poco de esto, puse su palacio de San Lucas de Barrameda, el Palacio Orleans Borbón, lo puse en mi perfil. Conté un poco de su historia, todo lo que salió yendo en 1848, porque la revolución del 48 en Francia echó a su padre que era rey de Francia, lo destituyó, tuvieron que irse a Londres. La reina, que ya había tenido un enfrentamiento con la familia, con él en concreto, con don Antonio María de Orleans, había tenido un enfrentamiento porque no quería que se casara Isabel II y Antonio María con su hermana, no, que se casaran el mismo día y al mismo tiempo por cuestión de descendencia. Y la reina de Inglaterra, que además estuvo sentada con el rey de Francia para arreglar todo esto, habían hecho un acuerdo. Y este se casó porque le dio la gana. Y claro, cuando llega a Londres, le habían dejado una casa allí para que se refugiase, donde después se reunió con su esposa. La reina dijo, aquí no, le mandó al primer ministro y dijo, ya está cogiendo camino para otro lado. ¿Dónde iba a ir? Por donde tenía familia, la familia de su mujer, la reina de España. Entonces viene a Madrid y la reina, sabiendo lo que este movía, era más rico que la Casa Real, tenía una fortuna inmensa y podía actuar políticamente como actuó y también la hizo actuar
en su propia destitución, Isabel II lo mandó a Aranjuez. Dice, en Madrid ni hablar, a Aranjuez. Y al poco tiempo le dice, a tierra de Morisco, de Peñaperro para abajo, a verte allí con los andaluces, aquí no te queremos. Y entonces lo mandan y él acepta venir a Sevilla. Cuando llega a Sevilla, se queda en el Palacio Arzobispal. Y al poco tiempo la reina del Alcázar y lo ponen a vivir en la sala noble del Alcázar, habilitada para vivir. Pero claro, en el Alcázar, ¿qué había? El salón de embajadores. ¿Y qué había en el salón de embajadores? Unos arcos de herradura que había hecho Pedro I, había mandado a construir Pedro I. Con intención, no sin intención, pero es que allí estaba. Y los manda a construir un rey castellano. Y los pone allí, ojo, los pone allí, en el salón de embajadores, imitando quizás a los arcos de herradura que había en Medina Sáhara. Si observáis ese paño de arcos de herradura enlazado que aparece siempre en la foto de Medina Sáhara, vais a ver lo que están repetidos. Ahí hay algo. O sea, los arcos de herradura clásicos como este Jiménez de la ermita de Valme no los puso porque sí, porque cuando la casa de Hernán Cortés en Castilleja de la Cuesta era hacer otro palacete que la podéis visitar, también le pone arcos de herradura. Y cuando construye su palacio en Sanlúcar de Barrameda, que es una maravilla, también pone arcos de herradura. El arco de herradura tenía algún símbolo para ellos, significaba algo en todas las épocas. Para los reyes castellanos, para los emires de Córdoba, para la restauración de post-inquisitorial, todo eso tenía un sentido y tenía un significado. Y ahí se ponen. Y ahí están estos arcos, recordando algo. ¿Qué es lo que nos recuerda? Lo que nos recuerda es algo que vamos a estudiar ahora. Ahora vamos a hacer un paréntesis, vamos a dejar de hablar de dos hermanas. Vamos a entrar en una tesis. La tesis me la pasó en una conferencia, esto es casi un manuscrito, aunque sea una fotocopia, de esto deben de existir los otros del mundo ahora mismo. La tesis me la pasa mi maestro Carlos Viudes, un converso adilán, el nieto del general Sanjurjo. ¿Conoces esta historia? El nieto del general Sanjurjo fue un hombre que era un erudito como no os podéis imaginar. Algún día tendremos lugar de poner su obra, de la cual yo tengo cierta herencia, poner su obra al alcance de todos. Este hombre en Galicia hace una serie de observaciones. En lo que está en la diapositiva que estáis viendo, él une. Yo ahora cuando hagamos el recorrido real de esas imágenes, porque hemos buscado a cada uno de estos gráficos, le hemos buscado la imagen real para que veáis su realidad. Él hace un recorrido desde esas tumbas de piedra que dijimos al principio. Hace un recorrido tomando esa forma de la tumba de piedra con el áurea en la cabeza del difunto y lo pone en la sala de San Carlos de Roca. Observadlo, después lo vamos a ver. Después observa los ajimeces de Santa Eufemia de Alvillar. Todo eso en una comarca de Orense, en Galicia. Y después lo hace llegar hasta el Beato, hasta las ilustraciones iluminadas del Beato de Liébana. Ahí también está. También le da una correspondencia con el arco califal y pone a una persona para que se vea cómo está esa persona dentro del mismo. Es distinto arco, pero recuerda lo mismo. Y muere en 1492 en las últimas tumbas de los enterrados en Granada. Y después dice, y después resucita.
y resucita a partir de 1836, cuando la Inquisición levanta su veto. En ayuntamientos, chalés, torres, balnearios, casinos y especialmente en las plazas de toros. Vamos a hacer el recorrido que ahora. Ahí están las tumbas. Fijaros cómo puede extraerse de esa imagen excavada en la roca, cómo puede extraerse incluso el alfiz que estaba, el arco dentro, y la cabeza sería el arco de herradura. Después de yo escribir este artículo, aparece un artículo en el año 2021 que se llama Algo más que las puertas del Hades. Estamos conectando de una manera, estaba confirmando la tesis de Carlos Viudes, estaba confirmándola un Jesús Sánchez Jaén, que es un historiador, que publica en la revista de Historia Antigua, en el número 65, en 2021, publica un artículo que se llama Algo más que las puertas del Hades, los arcos de herradura en las estelas del noroeste. En las estelas del noroeste. ¿Qué es lo que ha conseguido? ¿Qué es lo que habían conseguido la gente de aquella tierra? Se habían conseguido llevar estos arcos de herradura a estelas funerarias. Con lo cual nos hace una relación directa al aparecer en estelas funerarias que puede estar tomado de las tumbas en piedra que están excavadas y que son observadas. Y cómo esta estela es del siglo III, años 200, pero hay algunas del siglo I. Y estos arcos de herradura que habéis visto, como este, es anterior al uso que hacen los visigodos de él. Luego no podemos llamar arco visigodo si están en el siglo I y II, ya están incorporados en las estelas funerarias. Entonces, ¿le llamamos arcos ibéricos? Desde nuestro punto de vista de esta tesis, son arcos que han nacido propiamente aquí. En este mismo artículo estudia todos los arcos de Oriente y dice que ninguno tiene esta composición geométrica. Que se parecen, pero no tienen nada que ver todos los arcos que en la civilización islámica se usaron. Entonces, para nosotros, después de las estelas encontradas en las murallas de León, estos arcos de herradura ya mi maestro lo encuentra, y es donde elabora la tesis, lo encuentra en este altarcito que se llama el Ara de San Carlos de Roca. Todo esto por el Ara de San Carlos de Roca, y lo observa después, lo observa como esquemáticamente están ahí de alguna forma incipientes, diciendo, repitiendo el esquema de la tumba excavada en piedra, puesto como ajimeces en esta pequeña capilla. Y de ahí pasamos, estos son en proximidad los arcos de los ajimeces de Santa Eufemia de Arbillar, y ahí aparece de nuevo siglo X, en el siglo XI, en las iluminaciones del Beato de Llévana, ahí está el arco de herradura, de nuevo. También pasa, es recogido por los emires de Córdoba, que ya le dan una transformación y le hace, es al que hemos aludido antes, como arco de herradura califana. Y siguiendo esta dirección, el ocaso sería cuando cierra el reino de Granada y resucita de alguna manera a partir de 1836 en toda esta serie de edificios, entre ellos las plazas de toros. No en todas. Por ejemplo, si observáis la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y la Real Maestranza de Caballería de Ronda, no lo contienen. ¿Por qué no lo contienen? Y por ejemplo, la que está en blanco y negro, es una plaza de toros que ya no existe, se llamaba la Plaza de Toros de Goya, estaba en Madrid.
La venta, que tiene una fachada que conjuga también estos arcos, también está. La otra la he puesto porque es la de Almendralejo, para que veáis que esto fue extendido por toda España. El arco de herradura se extiende por España entera. Y lo coge en la fiesta de los toros, con un significado también. No es casual. ¿Por qué reaparece con esa fuerza en estos edificios? Tiene lo suyo. Yo voy a leer solo un párrafo de la tesis, pero me parece que es interesante hacer esta reflexión. Contemplando estas imágenes mudas, quizás nos percatemos de que la última maravilla del arte de herradura sea que después de refrescarnos el recuerdo de la situación humana ante la muerte, nos hayan conducido sin darnos cuenta desde las arcas de piedra que fueron sepultura de nuestros antepasados, pasando por las miniaturas mozárabes, el Mihrab de la Mezquita de Córdoba, hasta las plazas de toros de nuestro tiempo. No serán los lidiadores que se visten de luces en su lucha por la fama el último enlace que nos queda para conectar la tradición antigua de Occidente con el noble significado de lo que fue la política, puesto en emblema del desafío torero de los 10 reyes de la Liga Atlántica que narró Platón. No serán los caballeros de la empresa naval de Toazón de Oro, las aspas de San Andrés y el Plus Ultra, también en busca de fama, el reflejo marchito de la odisea de ultratumba de los argonautas, de largos de piedra, navegantes del más allá que busca la otra vida. Esto es una reflexión profunda de un hombre de conocimiento de la historia del campo. Pues esta es la tesis que quería presentar. Y esto es lo que me movió a observar en Dos Hermanas, porque yo esto lo tenía dentro. Esto, en el lenguaje de Carlos Viudes, me lo dio, se llama como amana, como un encargo para que con esto se hiciese algo. Ya lo he intentado en la universidad, la primera persona que lo he presentado no ha entendido de qué va el asunto, voy a seguir intentando a ver si todo esto puede datarse y hacerse un estudio de la tesis y ponerlo en una publicación. Entonces, seguimos observando, hemos visto el arco de herradura de Ibarburu, hemos visto los ajimeces de la Torre de Quinto, hemos entrado en los ajimeces de la ermita de Valme, aunque hemos dado un salto muy grande, pero lo hemos situado en esa primera parte porque me parecía interesante que los Montpensier tomaran esto porque tenía un sentido político. Lo que se estaba reivindicando, y hay algo que debe quedar ahí, y es una de las cuestiones a las que hay que abordar científicamente, es la legitimidad del trono de la realeza española, desde Illo Tempore hasta hoy. ¿Y por qué lo usaron los visigodos, un arco que era anterior a ellos? Estaban diciendo somos de aquí, ya somos de aquí. ¿Por qué lo usan los emires de Córdoba, que son los primeros que usan el título de Rex Hispaniae, los primeros en la historia donde aparece el título Rex Hispaniae? Está en el libro del profesor Emilio González Ferrín, Cuando fuimos árabes. Hay un capítulo exclusivo que se llama Rex Hispaniae, donde expone que fueron los emires de Córdoba los primeros que reivindicaban ser de aquí y no ser árabes que habían venido. O si vinieron, fueron inmigrantes que después de 100 o 150 o 200 años, ¿de dónde eran? ¿Eran de aquí o no eran de aquí? ¿De dónde son o cómo se sienten los inmigrantes andaluces que se fueron a Cataluña? Sus hijos después de 12 generaciones, ¿qué se sienten? Se sienten de aquella tierra, con raíces aquí, pero su manera de pensar, su filosofía, se han educado ya en una sociedad. El ser de aquí es muy importante, y en el arco de herradura centra mucho el ser de aquí. Y fijaros, el duque de Montpensier
que era hijo del rey de Francia o que tuviera ascendente borbónico, quería decir que yo soy de aquí y está usando el arco de herradura. No lo usa en el Palacio de San Telmo. En el Palacio de San Telmo, donde María José y yo hemos tenido la suerte de estudiar y de hacer gimnasia, en el salón de baile de los duques de Montpensier, allí no lo usa, lo usa después en otras edificaciones. Seguimos entonces centrándonos ya en el tema de los hermanos. Y entramos en la arquitectura regionalista. Ahora ya vamos cuesta abajo, ¿eh? Hemos subido una cuesta, hemos hecho un parón interesante para tener una visión distinta del significado de lo que hay detrás del arco de herradura, y vamos a entrar en la arquitectura regionalista. Desde 1836, levantado el yugo inquisitorial, los arquitectos, se me ha olvidado decir una cosa, después de la Guerra Civil se hace un manifiesto por parte de un grupo de arquitectos, se llamó el Manifiesto de la Alhambra, y se proponía que se pudiera usar la arquitectura en el nuevo régimen que había nacido después del golpe de Estado de Francisco Franco, que se pudiera hacer arquitectura desde el Escorial hasta la Alhambra, que todo eso tenía que ser objeto de incorporación dentro de las normas arquitectónicas del régimen naciente. Pero hubo un grupo de teólogos armados que dijo: solo Trento, lo que lleve a Trento y lo que sale de Trento, fuera Granada. Granada como parte hispano-árabe o hispano-islámica o andalusí, llamarle, de lo que constituyó el reino de Israel. Entonces, esto. ¿Y cuándo nace de nuevo? Pues en el 36, si veis, se va a parar. Pues el 36 ya no se suele usar. Se empiezan a reedificar. Tengo datado en el año 95, en Comares, en la Axarquía, se ha reconstruido una puerta con los arcos de herradura clásica. Me mandaron hace unos días la foto. Pero no se ha vuelto a usar. Desde 1836 a 1936 es cuando se expande de una manera tremenda. Y nos encontramos con la estación de ferrocarril de Dos Hermanas. Una pena. La técnica ha violado la edad. No fuera un poquito, pero han tenido la decencia de dejar los paños de fachada intactos. Pero entrar y ver el neomudéjar nazarí del hall, lleno de hierros por todos lados y de cosas, eso duele el corazón. Y eso es para decir: señores, no podemos hacer una parte nueva donde la entrada y salida sean por ahí y restaurar para este pueblo patrimonio neomudéjar nazarí, un edificio riquísimo, fundamentalmente en ese hall. Ahí están imágenes de dos columnas nazaríes, arcos polirobulados pequeños. Eso es una riqueza patrimonial de Dos Hermanas. No se ve, no se tiene conciencia, estamos construyendo grandes cosas. Voy a hablar como si fuera Dos Hermanas, lo siento, la verdad. Aunque haya nacido en Bellavista, tengo mucho gusto. Estamos construyendo palacios de congreso de línea recta. Estamos construyendo grandes rotondas, estamos construyendo zonas infantiles, pero estamos dejando atrás algo que puede dar, que puede ser visitable, puede ser objeto de visita, de enseñanza, de estímulo al conocimiento del arte en los institutos y en los colegios. Todo este tema que van a dar con la herradura, pues, es un leitmotiv para poder explicar historia de muchas épocas y enlazada con un hilván, con una cosa común, y debates del siglo XII, como hemos visto, hasta el siglo XX. Historia viva de Dos Hermanas a través de sus elementos patrimoniales. Esto hay que recuperarlo. Yo esperaba, cuando edité el artículo, digo, a ver si despierta algo.
en las mentes culturales que están en la élite. Ya me costó 17 visitas y cartas de presentación de don Pedro Sánchez poder exponer en la Mona poesía y dibujo. Me costó muchísimo trabajo entrar. O sea, esto ha caído por su peso. Entonces, la estación del ferrocarril es un elemento que hay que reivindicar. Sobre todo el hall. Es una mudéjar nazarí precioso. Y todo esto de lo que hablo, si no tenéis conciencia, podéis dar una vueltecita y verlo. Después de la estación de ferrocarril, menciono el Palacio de Alperiz. Otra joya del neomudéjar. Otra joya. Esto está aquí, lo tenemos todo. Está aquí. Fijaros que no he mencionado los dos caseríos del parque, que eran de los Ibarra, porque no contienen unos elementos esenciales que puedan atribuirse a esta nueva arquitectura. Sí, un poquito regionalismo se puede observar en algunas cosas, pero no mucho. Pero el Palacio de Alperiz, donde según la vecina Loli López Herrero, que en su blog hace un estudio del Palacio de Alperiz, yo he tomado de ahí, en 1899, para recibir el año nuevo, se viene la familia ya a vivir ahí. ¿Qué es lo que me interesa? Bueno, hay algunos arcos que están mixtos, y el arco de herradura por España se disfraza de muchísimas maneras, no se mantiene en su pureza, pero a mí lo que me interesaba era este lateral, porque estos dos arcos sí que me recordaban a los arcos iniciales de Santa Eufemia de Andía. Y después vamos a ver dos Villa Pepita. Villa Pepita, de la cual yo tuve que restaurar la casita. Ahí puse, como ha dicho Jesús, ahí puse mi primera tienda de dietética de Dos Hermanas, la puse en la calle Botica, en Villa Pepita. Y tuve que restaurar el edificio de los guardeses. No vean lo que me costó por el ayuntamiento, no podía poner un letrero, tenía que mantener. Cuando yo vi que la habían derribado, digo, oye, todo lo que me exigieron urbanísticamente y decorativamente para poner ahí un comercio, y ahora la destruyen porque ahí se van a edificar viviendas. Entonces me sentí un poquito triste, pero la conocí con sus jardines y con sus cosas primitivas. De ahí que he recuperado, pues he recuperado la foto de este arco para decir que Villa Pepita también tiene elementos neomudéjar, forma parte de la arquitectura regionalista y vamos a dar un detalle. Y tenemos otros arcos, que eso ya no existe. Esto es Real de Utrera. Real de Utrera. Esto eran las huertas de Jesús de Grimalés. Jesús de Grimalés tiene una historia bonita. Fue alcalde 2 años de Dos Hermanas, en los años 20 y 21. Pero en su historia era carlista, tradicionalista. Y estoy buscando en las guerras carlistas del norte de España. O sea que, y aquí organizó todo el tradicionalismo en Andalucía. Y bueno, tuvo mucha influencia. El caso, que por alguna razón, que puede estar relacionada con el poder, también están ahí los arcos de la ruta. Ahí tenemos una imagen más nítida de cómo era ese arco sin toda la presencia de los obreros que trabajaban en su huerta. Y por último, nos vamos a ir a Bujalmorro. Bujalmorro y la Torre de Doña María. Bujalmorro, a mí nunca había ido a ver, porque además hay que penetrar en el campo, hay que ir. Pero uno se hace el valiente, igual que me colé en la hacienda de Barbún para hacer la foto del arco roto, busqué la puerta y se habían dejado una cancela abierta y me metí en el centro del cortijo.
iba con 2 amigos. Y digo, vamos a entrar adentro. Y no es que en el interior no hay demasiado, no se puede hablar de que haya una gran presencia. Sí que es regionalista la reconstrucción que se hace al mismo tiempo que la hacienda de Doña María por los mismos propietarios, la familia Ibarra, pero en Bujalmoro donde aparecen los arcos de herradura con sus arcillas, fanegas decoradas es en fachada y en torre. En fachada y en torre. También aparece un arco túmido que también es interesante de considerarlo. Y la hacienda de Doña María, esto es una joya. Esto es una joya. La verdad que esto sí que hay que preservarlo. Y no lo va a comprar el ayuntamiento porque tendría que dar otra recalificación de terreno, la familia de Barra como la que le dio en la dehesa. Pero esto hay que preservarlo, tiene que estar, porque es una joya del regionalismo neoliberal. Hay una foto que he tomado donde está el templete, la gente que conocéis, tengo que decir, yo visité, ahora 30 años o 25 años, visité la torre. He ido varias veces, he subido a la torre antigua, que hay que pasar desde la capilla. Entras en el patio, vas a la capilla es una puertecita que te sube a la torre. La primera vez que entré traía a una televisión de Irak, entonces Irak era una potencia cultural. Antes de que las alianzas de estos señores, no quiero decir calificativo para no ensuciar la conferencia, lo destruyeran. Vino una televisión de Irak y yo los llevé a la hacienda de Doña María. Y nos permitió el guarda, entonces el guarda si te conocía te abría las puertas de todo. Entonces el guarda nos permitió subir a la torre. Y cuando llego, miro la parte habitable de la torre, digo, mira, ¿cómo tienen esto? Decorado auténtico del protectorado español en Marruecos. Toda la decoración de iguanias, las paredes con tejidos, adarves y escopetas antiguas, una librería. Pero me llamó la atención, digo, ¿verdad? Esta gente, ¿cómo saben lo que vale? Saben lo que vale y lo tenían ahí. Esta fue la primera visita, después he ido otras muchas veces. También he ido a disfrutar porque don Pedro Ibarra, familia, sacerdote, fue mecenas de mis estudios en la escuela de San Telmo. Me pagó la mitad de mi carrera, porque era una escuela de pago, me la pagó don Pedro Ibarra. Ya se lo he agradecido en vida. Y nos llevaba de excursión a jugar allí. Entonces hemos bajado, hemos conocido funcionando los naranjales, cuidado, hemos conocido la producción, quedan cosas interesantes en el entorno, nos ha enseñado dónde sacaba todos los restos romanos, que hay muchos restos romanos de la vía que pasaba por el cortijo, que iba buscando el cortijo cuarto para unirse a la vía que subía desde Oripo, el camino de la fuente del rey del Pelayo. Posiblemente, como dice también este libro, Pelayo Correa. Entonces, Doña María tiene, todos son arcos tumidos, la portada misma que la vamos a ver después, pero fijaros, en esta fachada lateral hay un arquito de herradura. Lescuren, que es el arquitecto que restaura esta hacienda junto con la de Bujalmoro, no pudo contenerse y metió ahí un arquito de herradura, vamos a llamarle clásico, lo puso. Entonces esto lo hemos recuperado hoy mismo. ¿Pasa? También hemos recuperado hoy mismo esta. Yo tenía estas fotos, pero es que lo que hemos traído es este cuadro. Está premiado por este Ateneo en la exposición de Ventana plástica. En la exposición de Ventana plástica está en la Almona.
esta mañana me he dado cuenta, hay muchas cositas interesantes de Ibarburu, hay cosas que te ponen, un libro heterodoxo aquí de nuestro amigo Antonio también, que hay que ir a verlo, sobre Miró. Entonces, la he querido, por estar al día, por traerlo y por decir, ole, el Ateneo que ha premiado un hecho que se nos puede perder. Y está ahí el camino antiguo por donde entraba, era precioso, era precioso. Ir por esa ladera y después que haya todo en el barranco, hacia el arroyo Las Culebras, en la izquierda, y hacer ese camino ahí un poquito estrecho, era una maravilla hasta llegar al cortijo que no tenía nada organizado, estaba ahí en medio. Y después la dehesa, donde íbamos a jugar el bicicleta y después a otras cosas. Entonces, creo que la historia de Doña María que la ha referido no la voy a contar. Solamente que decir que don José Gutiérrez el Mercurio fue el arquitecto que lo edificó, que tenemos mucho patrimonio y muy bonito Dos Hermanas, que solamente hay que ponerlo en valor. Y esto está en manos de la gente del pueblo, hacerlo o no hacerlo. Yo no he esperado, o en mi observación no he esperado a que nadie me dijera nada ni me lo financiara, lo he hecho con amor y con totalmente entrega a recuperar algo y a dar sentido, porque teniendo un conocimiento del arco de herradura que me había transmitido don Carlos Viu, de mi maestro, tenía que aplicarlo a alguna cosa y Dos Hermanas se prestó a ello. Entonces hice este estudio y lo puse ahí, reivindicando muchas otras cosas que podían reivindicarse. Y con esto, agradeceros a todos se me quedaba un asunto de mi barrio. Los rescates de última hora. También en la venta antequera está el arco de herradura. Este es el cimborrio antiguo que coronaba, donde han estado siempre las botellas de Finolaína, donde ha estado Tío Pepe, donde ha estado San Patricio, todo eso estaba coronado así. Y su entorno había 3 arcos de herradura que coronaban la torre. Entonces se me quedaba por eso estos rescates, porque al final, ya después de haber cerrado las imágenes de la conferencia, me vino y me encontré con él repasando fotografías. ¿Verdad? Aquí está, vamos a ponerlo, porque nos conecta de nuevo la vista con Dos Hermanas. Y esto se hizo siendo la venta propiedad, bueno, estando dentro del municipio de Dos Hermanas entre el año 27 y 30, que se edifica en la parte de los pabellones de la venta real. Es otra historia, tenemos un libro compuesto entre Jesús y yo, una parte histórica y una parte de estudio de la azulejería de la venta antequera. No está editado ni publicado, está ahí todavía en ciernes, pero lo haremos, lo sacaremos adelante. Y con esto, muchas gracias.